Vamos a empezar, si están de acuerdo, en el orden de las mesas, es decir, primero quienes abordaron el tema de la sentencia Campo Algodonero, si pueden dar respuesta a las preguntas que por escrito el público ha hecho favor de hacernos. Se los agradecería. Entonces voy a dar la palabra a la maestra Carla Michel Salas. Muchas gracias, querida Lucía. Bueno, no está la doctora Rosa María Álvarez y había una pregunta que se nos había hecho sobre qué hacer para que el feminicidio sea reconocido en el ámbito internacional, si esto ayudaría, digamos, en que se cambie el marco en referencia y las cortes internacionales emitan más resoluciones. Bueno, primero decir que ya hay una discusión muy importante que se está generando a nivel internacional para hacer una convención internacional sobre el feminicidio. De hecho, hace unos meses, en el marco de la CIM, que es la Comisión Interamericana de Mujeres, ya se han sentado ya varias especialistas de Iberoamérica, donde están analizando o están discutiendo la pertinencia de considerar el feminicidio y generar un instrumento a nivel internacional. Desde mi perspectiva, por supuesto que es importante que generemos también desde el marco del derecho internacional el feminicidio. Bueno, más o menos, por ejemplo, cuando se hablaba de genocidio, pues la discusión tardó 50 años. Entonces, bueno, pues sí, tendremos que generar esta misma discusión en torno al feminicidio. Y además, pues las diferentes manifestaciones que se dan, porque bueno, en México hemos identificado algunas, pero pues en países, Guatemala, en El Salvador, en la India, o sea, digamos, hay diferentes manifestaciones de este tipo de crímenes y por supuesto que sí, valdría la pena ser reconocidos en un instrumento internacional. Me preguntaban sobre también cuáles son algunos de pues las consecuencias, si se ha cumplido o no la sentencia Campo Algodonero. Yo creo que ese, digamos, es uno de los temas, porque en este foro pues estamos celebrando muchas resoluciones muy importantes, trascendentes en términos de la incorporación de la perspectiva de género. Lamentablemente, pues Campo Algodonero no podemos hablar de un claro cumplimiento. Yo incluso lo dividiría en dos. O sea, una parte que es la parte simbólica, donde, insisto, hemos avanzado mucho. Sirvió la sentencia Campo Algodonero para lograr el reconocimiento del tipo penal de feminicidio en los 33 códigos penales. Chihuahua acaba de incorporarlo como delito apenas en octubre de 2017. Es decir, muy, muy reciente, pero bueno, con eso cerramos ya, digamos, con mucha claridad que en este país, en todo el territorio nacional, pues el asesinato de mujeres por razones de género, insisto, constituye un delito y claro, esto no se ve reflejado necesariamente en las sentencias. En una investigación propia, hasta mediados de 2015, únicamente 3 entidades federativas, considerando que la mayoría ya se había tipificado el feminicidio, solamente en 3 entidades federativas se había dictado una sentencia por feminicidio. Tenía alguna o así, ¿no? Entonces, claro, aunque está el reconocimiento formal, no necesariamente eso se traduce en que los operadores de justicia estén investigando los asesinatos de mujeres y por supuesto que también haya sentencias. Ese, digamos, en la parte simbólica. En cuanto al cumplimiento de la sentencia, bueno, pues ¿qué es lo más fácil que pudo haber cumplido el Estado? La indemnización, que además pues eso se paga con los impuestos de todas las personas en este país. Entonces el Estado indemnizó a las víctimas. Algo que fue muy importante también fue la construcción de un memorial. Aquí hay que decirlo, la doctora Rosa María Álvarez, que fue jueza ad hoc del Estado mexicano, ella luchó y discutió arduamente, y eso lo sabemos hoy, lo podemos decir hoy, para que el memorial se hiciera en esta zona donde fueron encontradas las víctimas, en el Campo Algodonero. Entonces, bueno, tenemos ese memorial que no solamente es para las víctimas de este caso, sino para todas las mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia de género en el estado de Chihuahua. Sin embargo, otros elementos tan importantes de la sentencia no se han cumplido. El tema de la sanción a los responsables, de los servidores públicos, que no investigaron, que no hicieron con la debida diligencia su trabajo. Yo incluso debería de decirlo, no me voy a censurar, hay por ahí algunas exfiscales
que ocuparon un altísimo puesto en su momento en la investigación de campo algodonero, que ahora son especialistas de esa institución académica, que así se presentan y que pues en realidad la única especialidad que tienen es haber obstruido las investigaciones, particularmente la de campo algodonero. Entonces, bueno, pues hay, por ejemplo, otros exfiscales que están dando cursos sobre feminicidio, de cómo investigar el feminicidio. Bueno, es que todo eso resulta lamentable. Yo creo que sí tendría que haber una consecuencia, por supuesto, en la parte administrativa o penal, pero también tendría que haber una sanción ética. O sea, tendría que cuestionarse su papel en los espacios tanto académicos particularmente y en los diferentes foros, pero bueno, eso se los dejo solo como referencia. A mí me parece, también me preguntaban que qué evitaba, o sea, por qué no se sancionaba eficazmente en general a los servidores públicos, a las servidoras públicas que no estaban haciendo adecuadamente su trabajo. Creo que no refiriéndose solamente al caso de campo algodonero, sino en general en el país. O sea, ¿qué pasa con todos esos servidores públicos que ya lo hemos visto, no actúan con la debida diligencia al momento de investigar los asesinatos de mujeres? Yo ahí les quiero decir que tengo un conflicto. Me parece que no solamente se trata de sancionar por sancionar, sobre todo porque si no nos regresamos un poquito, y lo quiero retomar con lo que mencionaban en la última mesa, en el tema, en las últimas dos mesas, o sea, de cómo se está no solamente aplicando al derecho, sino cómo se están analizando, cómo se está interviniendo por parte de las diferentes disciplinas en los casos. Y me voy a explicar. Tengo, por ejemplo, un caso, un juicio de amparo. Se le otorga en este caso es una mujer que es sentenciada, que fue juzgada con base en estereotipos de género. El tribunal colegiado dice, el juez de enjuiciamiento actuó con base en estereotipos de género, discriminó a esta mujer con base en el estereotipo de cómo tiene que actuar la buena madre. Y entonces diríamos, bueno, ¿cuál tendría que ser la consecuencia de ese juez? ¿Tendría que haber una sanción administrativa o cuál tendría que ser? Bueno, lo terrible de este caso es que no solamente no hay una sanción administrativa, sino que al momento de darle cumplimiento a esta sentencia de amparo, el Poder Judicial de este estado determina que tiene que ser el mismo juez, que discriminó, quien tiene que reponer parte del juicio. Resulta absurdo, no lo terminan de entender. A veces damos por hecho que la incorporación de la perspectiva de género es un hecho, que como ya lo hemos dicho muchas veces nosotras en diferentes espacios, a todo mundo le queda claro, y eso no es cierto. Por ejemplo, dictámenes victimológicos o de trabajo social o de antropología, diciendo: esta mujer ya sabía que pues que su agresor cada vez que bebía pues se ponía violento. Entonces ella se colocó en una situación de riesgo, porque si ella sabe que él cada vez que toma se pone violento, pues lo que tendría que haber hecho es salirse de su casa. Y eso lo dicen los dictámenes psicológicos o los dictámenes victimológicos. Constantemente se está no solamente normalizando la violencia, sino que además se está responsabilizando de la violencia a las mujeres. Y eso lo vemos no solamente en el discurso jurídico, insisto, sino en la perspectiva psicológica, en la antropología y en las diferentes disciplinas. Por eso considero que esto que mencionaba Patricia es fundamental. O sea, tenemos que trabajar desde las otras disciplinas, porque para nosotras, que lo hemos dicho muchas veces desde hace muchos años, decimos, claro, es que es la perspectiva de género lo que le faltó. Sí, pero eso no le queda claro ni a operadores de justicia ni a las autoridades que están encargadas de coadyuvar con las investigaciones. Y lamentablemente, cuando se busca el litigio de un caso con la perspectiva de género, no es un asunto sencillo, porque es dónde te encuentras a la especialista en psicología, dónde te encuentras a la antropóloga, con esa perspectiva. Es que de verdad no se dan en los árboles, porque además hablamos aquí desde la Ciudad de México, desde esa visión donde pues todo pasa en esta capital, pero de verdad es que en San Luis Potosí, en Tamuín, de verdad que es otra realidad, en Guerrero, en Chiapas, son otras realidades muy distintas.
Por supuesto que tenemos, ya voy con eso a cerrar, bueno, hay otras preguntas que lamentablemente no voy a poder contestar. Me preguntaban si existen programas para resarcir el daño a las familias. Ese es uno de los grandes temas pendientes en general en este país, no solamente en el caso de la sentencia Campo Algodonero, sino en general la reparación del daño. Algo que ya no pude comentarles en mi presentación es que una de las grandes aportaciones desde mi perspectiva en la sentencia Campo Algodonero es la reparación con vocación transformadora. Es decir, no solamente tenemos que pensar en la visión tradicional de cómo se ha analizado la reparación del daño, saben, esta restitutio in integrum, regresar las cosas a como estaban al momento de la violación o antes de la violación. Cuando hablamos de la violencia contra las mujeres y de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, sería como regresar a la misma situación que generó la violación, precisamente porque estamos hablando de situaciones estructurales. Entonces, tenemos que alejarnos desde esta visión civilista, porque de ahí viene esta fórmula de la restitutio in integrum, e incorporarle la perspectiva de género, y precisamente cuando hablamos de las reparaciones, buscar transformar aquellas circunstancias que detonaron que esas mujeres o niñas fueran víctimas de violaciones a derechos humanos. Creo y espero, de verdad, y para eso trabajamos, insisto, todas desde nuestros diferentes espacios, que en algún momento dejemos de hablar de las sentencias emblemáticas, que son importantes porque cuestan y cuestan mucho trabajo, ¿no? Y son muchos años de esfuerzo, pero lo que esperamos, lo que buscamos es que la justicia sea algo cotidiano para las mujeres y las niñas de este país. Muchísimas gracias. Doctora. Así está. Bueno, ¿qué hacer para que el feminicidio sea reconocido en el ámbito internacional? Yo creo que no es que se le reconozca o se le deje de reconocer, como también aquí hubo mucha controversia cuando se trató de implementar en los códigos penales el delito de feminicidio. Lo importante es que quien cometa un delito a una mujer por ser mujer, un delito de género, sea castigado adecuadamente, independientemente del calificativo que le demos al homicidio o al acto penal. Entonces, creo que los abogados somos muy dados a casarnos con la terminología, y entonces a hacer... Los abogados, no me incluyo porque yo no soy abogada, yo soy académica, y precisamente por no ser abogada estoy aquí en la academia, pero hay la idea de que el rigorismo de la ley, de que se debe de aplicar los jueces a la letra de lo que dice el código, de lo que dice la ley, y creo que aquí ya se ha planteado suficientemente bien que no debe ser así. Se debe bajar el derecho a las diversas circunstancias que ameritan que se actúe para que esa persona que sufrió la comisión de un delito sea castigada debidamente. Y en el caso del Campo Algodonero, les debo de decir, y con eso no quise terminar tan dramáticamente mi presentación. El caso sigue abierto, ¿no? Ni los homicidas han sido castigados, ni las autoridades. Los homicidas, a lo mejor por las circunstancias de la investigación ya no era posible llegar a encontrarlos, pero los que sí estaban ahí presentes con nombre y domicilio eran las autoridades omisas, que no hicieron lo que tenían que hacer, y esos tampoco fueron castigados, lo cual es muy lamentable porque pues somos muy dados a firmar todos los tratados y convenios internacionales, pero muy poco adictos al cumplimiento estricto de ellos. Entonces, no se castigaron a las autoridades, que les repito, ahí estaban identificados plenamente con nombre y apellido, y siguen ahí de autoridades de la más diversa índole, tanto de procuración como
justicia, bueno, hasta la corte, pues ya lo vimos. Entonces, segundo caso, esas mismas autoridades a las víctimas, a los familiares de las víctimas, los acosaron, y esta es una cosa que tampoco se sabe mucho y se dice. Los acosaron para evitar que siguiera adelante la instancia, y entonces alguna de las madres de la víctima tuvo que emigrar a Estados Unidos, pidió asilo político y se lo dieron por razones humanitarias. Y esas autoridades, que no solamente fueron omisas, sino que después fueron bastante activas en el acoso de los familiares de las víctimas, tampoco fueron castigadas debidamente. Con eso termino. Muy bien, entonces vamos a continuar con la mesa de la doctora Idalia. Por favor. Bueno, tengo varias preguntas, todas muy interesantes. Un comentario de Estrella Cohen Elías: desafortunadamente México tiene sentencias no resueltas, mismas que son lamentables, estereotipo, crimen pasional, qué manera tan elegante de inculpar al asesino. Luego tenemos una pregunta que la voy a tomar como base para contestar las demás. ¿Cómo se puede ampliar el tema del principio de progresividad en derechos humanos? Y la inobservancia de la obligatoriedad de sentencia de la Corte Interamericana, esta es de Noemí Mendoza. Y esto se relaciona mucho con dos grupos de preguntas que hice en cuanto a la falta de real compromiso de las autoridades del Estado para comprender la importancia de cumplir derechos humanos. Es decir, cumplir con los derechos humanos no solamente es por una cuestión de una obligación jurídica, en el caso de quienes somos abogadas, abogados, ¿no? No es una obligación jurídica, no es un tema de una norma formal. Tiene que ver con el impacto en toda la sociedad y cómo progresivamente tiene que ir desarrollando sus respectivas personalidades, su propia elección de vida, sus propias libertades. Hay un elemento muy relevante cuando hablamos de derechos de las mujeres y las niñas, que no podemos gozar. La premisa es terrible y no quiero desanimarnos más por los temas que estamos viendo aquí. Pero mientras las mujeres y niñas vivamos violencia y discriminación sistemática, constante, permeada en la cultura, no podemos gozar de los demás derechos. Así de sencillo. Fíjense ustedes, se disminuye completamente lo que podríamos considerar una ciudadanía real, ¿no? Así de grave es el panorama, ¿no? Entonces, aquí en esta mesa estamos hablando de la violencia más extrema, que es el feminicidio, ¿no? La más extrema, porque debajo de esta viene todo varias etapas bastante graves que viven cotidianamente, que vivimos tal vez todas las mujeres y niñas, y esto pues es el parámetro, es el parteaguas. No podemos hablar de los demás derechos y libertades si no tenemos esto resuelto, y bueno, ¿no? Entonces de ahí a eso también podemos referirnos con la progresividad, con el verdadero compromiso del Estado, que mientras no tengamos resuelto este punto, pues no podemos hablar de los demás puntos, ¿no? En cuanto a nuestros derechos, no hay un verdadero compromiso, no hay una verdadera sensibilidad por parte de los servidores públicos y servidoras públicas, porque también son hombres y mujeres, hay que aclararlo, ya lo dijo Carla, ¿no? No se trata de un tema que únicamente se atribuye a los hombres, sino también a quienes ejercen los cargos públicos en general. Y estas personas, curiosamente, que ejercen los cargos públicos, no se dan cuenta que con la actitud de regresividad en derechos humanos están actuando en su propio perjuicio y en el propio perjuicio de los suyos también, ¿no? Es algo que tenemos que lograr hacer comprender a quienes ejercen cargos públicos. Y bueno, rapidísimamente, digo, qué lástima que no tenemos más tiempo, porque todas sus preguntas, para quienes no alcance a contestar como merecen, pues con mucho gusto estoy para hablar después en corto, cuando sea posible.
Y bueno, están hablando de los estereotipos, cómo se manejan con grupos indígenas y transexuales. Se refiere también, en este caso, a cómo, por ejemplo, si es que realmente hay un verdadero tema en esta cuestión, no solamente en las cuestiones de mujeres, sino también en otros grupos vulnerables, pues precisamente ese es el punto, ¿no? El punto aquí grave es que en este tema, en este foro, nos referimos a las mujeres y niñas, bueno, por obvias razones, pero evidentemente esto impacta en todos los demás grupos, ¿no? Pensemos en las comunidades indígenas, en una niña que es indígena, ¿no? Discapacitadas se colocan siempre en mayores puntos de riesgo. Entonces, lo que notamos aquí, en cualquiera de los casos, ustedes nada más pónganse a pensar que se va a recrudecer en otros grupos que sean identificados en la sociedad como vulnerables, ¿no? Entonces, esto todavía recrudece más en cada uno de los grupos que integran la sociedad, ¿no? Por cierto, que hay una opinión consultiva que salió en noviembre de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es importante conocerla, que se refiere precisamente a la comunidad, toda la comunidad de las personas, bueno, habla de identidad de género, derechos patrimoniales, pero a su vez desarrolla muchos de estos aspectos sobre los estereotipos en contra de personas que, bueno, tienen una relación del mismo sexo, y es muy interesante porque es un planteamiento que hace Costa Rica a la Corte Interamericana, bueno, de alguna forma planteando si es que tienen los mismos derechos que todos los demás, ¿no? Palabras más, palabras menos, esa es la pregunta que hace algunos funcionarios de Costa Rica a la Corte Interamericana. Afortunadamente la respuesta es de un estudio de igualdad bastante interesante y vale mucho la pena conocerla. Las demás preguntas, de verdad, todas tienen que ver con la cuestión de, propiamente ya del feminicidio, son muy interesantes. Por ejemplo, hay una que me pregunta si en el caso de Irma Escamilla se refiere a si realmente la sentencia en el caso de Gutiérrez, entiendo así, al momento de determinar que se vuelve a investigar, si es que esto es factible, si esto va a tener alguna respuesta positiva. Pues claro que sí, ¿no? Porque el hecho de que, bueno, si es que se ha logrado encontrar responsables, hay otras sentencias similares. El tema de Gutiérrez es muy interesante porque al incorporar la cuestión de desaparición forzada y atribuir una investigación estereotipada, responsabiliza al Estado de no haber agotado esta posible línea de investigación. Y este punto ya entra en un derecho que es de los más importantes que tenemos las personas, que es el derecho a la verdad, ¿no? El derecho a la verdad, el hecho de que las autoridades que en ese momento participaron de la investigación de la desaparición de Mayra, pues vuelvan a ser investigadas y se sepa cómo trabajaron, se sepa quiénes fueron, se sepa qué sucedió. Todo esto tiene que ver con el derecho a la verdad, que es imprescriptible. ¿Y por qué no decirlo? Tal vez sí encontremos a Mayra a partir de todas. Ha sucedido, de hecho la Corte Interamericana tiene muchos casos, lamentablemente, por desaparición forzada, y a veces en algunos sí se ha logrado saber por lo menos dónde hubo algún indicio de esto, ¿no? De dónde encontraron los restos de muchas personas que han desaparecido de esta forma. Y bueno, no da tiempo, lamentablemente, pero hay preguntas ya más concretas sobre el tipo de feminicidio, si es que prescribe, si es que se trata de cómo podemos investigar tentativas de feminicidio, cómo los servidores públicos se entorpecen, bueno, esto también ya lo habíamos comentado, cómo los servidores públicos se entorpecen a veces, qué se puede hacer ante esto, cómo hacen falta las periciales con perspectiva de género, pero en términos muy generales, sí, por supuesto que se puede trabajar mucho sobre el tema de tentativas de feminicidio. De hecho, un ejemplo muy interesante es la alerta de género en Veracruz, que está de alguna forma diseñada mencionando por agravio comparado en algunos aspectos, ¿no? Entonces, cómo la figura del feminicidio no solamente es tener el cuerpo físico sin vida, sino muchos otros aspectos en donde el eje central, fíjense qué interesante, el eje central es que el Estado no llevó a cabo una debida investigación de los hechos
o que el Estado está ejerciendo violencia institucional para contribuir al aumento de este tipo de violencias. ¿Me explico? Desde una omisión hasta una acción, como por supuesto que se puede responsabilizar al Estado de este tipo de violencia feminicida. Es decir, no solamente lo vimos, bueno, no dio tiempo, pero en los precedentes de la Corte Interamericana, sobre todo el caso Belis Franco, nos da también muchos elementos para entender por qué un feminicidio no necesariamente, Belis Franco y Gutiérrez nos ayuda a hacer este engranaje, de un feminicidio no necesariamente tiene que tener la cuestión del cuerpo físico en el caso de Gutiérrez, pero en el caso de Belis Franco no necesariamente tiene que tener estas características de violencia sexual. O sea, hay muchos aspectos alrededor de la violencia feminicida. Muchas gracias. La doctora Alicia Elena Pérez. Pérez Duarte, manita. Pérez Duarte por parte de padre y Noroña por parte de madre. Sí. Siempre se les olvida mi pobre madre. Pero bueno, a ver, las preguntas son un montón y el tiempo ya lo tenemos encima. Muchas de las preguntas tienen que ver con la sanción a las autoridades omisas y ya han dado respuesta. A mí me parece que en conjunto las preguntas apuntan a esta impunidad de las autoridades omisas, a la necesidad de una formación para que ministerios públicos sepan utilizar la perspectiva de género, a qué podemos hacer para que esto suceda desde la universidad y a cómo hacerle para que la actuación de las autoridades no esté atravesada por la corrupción. O sea, un cúmulo de preguntas que, en resumen, las autoridades, la responsabilidad de las autoridades sigue siendo un tema pendiente en todo el sistema de justicia. Y cuando hablo de sistema de justicia, no es nada más la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino desde la policía hasta los birretes de ministras y ministros, ¿sí? Es todo el sistema completito. No hay una cultura en este país para responsabilizar a funcionarios y funcionarios omisos. 2, sí se necesita una formación. Desafortunadamente, y esto lo vengo diciendo desde hace creo que mi hijo no había nacido y ya me hizo abuela, imagínense. Las escuelas de derecho, facultades de derecho en este país y en muchos otros países del mundo son literalmente club de tobis. Y por lo tanto, no entienden que efectivamente los seres humanos somos hombres y mujeres con una diversidad amplísima. Y es más fácil leer y aprenderse de memoria el código para, entre comillas, resolver. Mientras no cambiemos esto en las escuelas, va a ser muy difícil y seguiremos repartiendo diplomitas. Bueno, diplomas. Conste que ya corregí, diplomas. Todo esto y la serie de inquietudes que estoy observando, que son más o menos similares, se monta en un sistema social que se llama patriarcado. Hace muchos años, connotadas feministas me dijeron que ya era anacrónico hablar de patriarcado, pero estamos viendo que no es cierto, ahí está. Y el pacto patriarcal es precisamente lo que inhibe, dificulta, entorpece todo lo que podamos hacer para mejorar las condiciones, para mejorar la justicia, para caminar hacia la igualdad. Todo esto se ve entorpecido por ese pacto patriarcal. Y es un pacto patriarcal que tiene nombre y apellido, ¿sí? Y es misógino y es machista. Cultura, seguiremos trabajando, pero tenemos que incorporar y tenemos que
señalar claramente que no es un problema de nosotras las mujeres, es un problema del machismo que está en ese pacto patriarcal perfectamente bordado, perfectamente anclado, perfectamente sostenido. Ese es el verdadero problema. Les toca, señores, les toca con su voz de hombre decirle a otros, los otros hombres, que ya estuvo suave, porque nada más recuerden una cosa y con esto termino. Si seguimos con estos índices de asesinatos, 7 al día, 7 mujeres y cacho al día, ¿sí?, en breve las mujeres seremos una especie en estado de extinción. ¿Qué van a hacer solitos? ¿Sí? No me refiero a la sexualidad, ya las barajarán con el resto de las cosas que nos han cargado sobre los hombros como responsabilidad de las mujeres. Gracias. Bueno, no tenemos mucho tiempo, creo que ya muchas de las preguntas se han desahogado con las demás ponentes. Hay una pregunta sobre el caso de las periciales. ¿Qué órgano, institución o asociación civil les enseña a los peritos a aplicar la perspectiva de género en sus estudios? Eso es el problema al que nos hemos enfrentado, y también lo han reiterado aquí mis compañeras, es justamente que voy a hablar en específico del caso Lesbi, que se hacen las periciales, por ejemplo, la pericial de mecánica de hechos que se presenta en el caso Lesbi, la medicina forense, se hace sin perspectiva de género, ¿no? Que fue lo que pasó también en el caso Mariana Lima. No toman una pericial, no es, digamos, como se decía antes, nunca ha sido la reina de la prueba, sino que a partir de una pericial que puede ser en criminalística por mecánica de hechos, aunado a otros datos de prueba, se establece entonces una hipótesis, ¿no? Pero resulta que estas periciales son hechas sin perspectiva de género. Entonces, por eso no tenemos, digamos, acusaciones por feminicidio, ¿no? Entonces, es un elemento muy importante y por eso yo hacía referencia en la ponencia a que tenemos que mirar, tenemos que voltear a ver, preparar, aunque nos cansemos de dar diplomas, sí, a cómo el Ministerio Público y más con el nuevo sistema, cómo se crea, cómo se plantea una teoría del caso con perspectiva de género, que es un tema que yo no he escuchado, ¿no? ¿Cómo se hace, cómo se plantean las pruebas periciales con perspectiva de género que son nodales para una teoría del caso? Entonces, justo ese es el problema. En el caso Lesbi fue el problema con la mecánica de hechos, fue el problema con la de medicina forense y, digamos, es algo en lo que la UNAM estamos trabajando desde el grupo que convoca a este foro. Estamos, y lo dijimos en uno de nuestros primeros comunicados, estamos en vísperas de poder trazar una estrategia para que en nuestra licenciatura en Ciencias Forenses, que además ya tiene una materia en criminalística con perspectiva de género, esta licenciatura, la directora, la doctora Zoraida, y junto con el grupo estamos trabajando en ello. Entonces, estamos en eso, la UNAM y el grupo que sigue, estamos preocupados porque estamos viendo que es y que ha sido un gran problema. Y rápidamente voy a contestar esta. ¿Podría explicar la diferencia entre el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte como instrumento de orientación y la sentencia 22/2016 que califica de oficioso el seguimiento de los estándares? Voy a corregir, la sentencia no es a la que hace referencia la pregunta, no es sentencia, es la jurisprudencia 22/2016. Esta jurisprudencia da elementos y de manera muy práctica. La diferencia es que efectivamente, como lo dice la pregunta, el protocolo no es vinculante, no es vinculatorio, el protocolo es una guía, ¿no?, que se presenta, pero que es muy importante porque retoma todos los estándares internacionales que son obligatorios. Entonces, sí es esta guía importante, y la diferencia es que la jurisprudencia es obligatoria. Entonces, creo que queda colmada con este comentario la pregunta. Y bueno, justo en la última sobre cómo va a incorporar y vigilar el juez de control todo lo que le ha ordenado la sentencia si carece de perspectiva de género. Bueno, es un problema, y justo parte de los comentarios finales que hacía yo es que, digamos, en estos casos, yo diría que las víctimas indirectas, que ha sido como en el caso de Lesbi, que han estado en una lucha muy dura, no solamente
para buscar justicia, sino que, como lo dije, se tiene que litigar con este nuevo sistema penal con el Ministerio Público. O sea, ya no solamente es con la defensa, es con el Ministerio Público. Entonces, en este trabajo del litigio, ¿no? se configura una forma de control, porque todo el tiempo están impugnando. Fue el caso de que impugnaron, recurrieron el auto de vinculación a proceso. Entonces sí, es una batalla cansada, no vamos a poder, porque como decía yo, no hay jueces y es un debate a nivel jurisdiccional si existe este control, digamos, de la investigación, hasta dónde, cuáles son sus límites, porque algunos no lo aceptan, cómo un juez va a controlar, y es lo que dice el juez en su voto particular en contra. El monopolio, digamos, no tiene el Ministerio Público, no se puede meter un juez a decirle al Ministerio Público qué tiene que hacer, ¿no? Eso es lo que argumenta en el voto particular y que yo comentaba en la sentencia. Entonces, ¿hasta dónde? La jueza Celia Marín contesta en su sentencia, efectivamente, que en la etapa complementaria de la investigación, la cual está sujeta al control, al juez de control, entonces sí, como tribunal de alzada le tiene que mandar, ¿no?, que investigue con perspectiva de género. Pero bueno, a eso nos estamos enfrentando y por mi parte sería todo. Sobre si existen sanciones quiero terminar, pero me da mucha pena dejar las preguntas, y esta les prometo que sí es la última, sobre las sanciones a los funcionarios que llevaron el caso del Lesbi sin perspectiva de género. También la asesoría jurídica ya tiene levantadas denuncias, ¿no?, en el caso de servidores públicos del Ministerio Público, la Fiscalía, las cuales, como sabemos, la justicia es lenta y pues están en trámite. Entonces, se está en esta lucha, en este proceso largo, en la cual no se pide parcialidad, ¿no? La perspectiva de género, y voy a cerrar con esto, no es parcialidad. La perspectiva de género precisamente es justicia que se lleve un caso, digamos, respetando todos los estándares y, por supuesto, la debida diligencia. Entonces, no confundamos. Muchos magistrados confunden la perspectiva de género con parcialidad, y no es eso. Y creo que ya quedó bastante claro con lo que se ha discutido en este foro. Muchas gracias. Bueno, yo nada más en los 2 minutos que nos quedan para concluir a tiempo, ¿no?, este foro, me dicen que mencioné a las organizaciones de la sociedad civil y que si la lucha por la defensa de la vida de las mujeres tiene que ser o no colectiva. Yo digo que tiene que ser colectiva, ¿no? Estamos hablando de urgencias del presente, estamos hablando de problemas de salud pública. Tiene que ser una lucha colectiva, y sobre todo este tipo de asuntos, este tipo de casos, este tipo de foros donde se habla de sentencias, pues llevan a poder difundir esto a través de los medios, a través de quienes nos están siguiendo, y sobre todo a poder explicar, como bien decía Lucía, ir desmenuzando esta parte teórica que debemos comunicar, y no nada más, como decía Carla Michel, la perspectiva de género, pero se quedan en las mismas sin entender que se refiere a desigualdades y exclusiones, que se refiere a normalización del maltrato y de todo tipo de maltrato, como dicen las convenciones internacionales, ¿no? Tipos en modalidades de ese maltrato, de esas violencias, tanto cotidianas como violencia letal, violencia feminicida. Entonces, lo que yo creo es que no podemos judicializar asuntos de orden público. Es decir, no podemos permitir que el Estado privatice, despolitice la lucha, llevándolo al ámbito de un litigio privado entre particulares, sino que son asuntos de orden público, y que yo creo que no nos debemos quedar en un foro como este, en el acceso efectivo a la justicia dentro del derecho. Tenemos que ir más allá del derecho, a una justicia social e histórica que vaya a prácticas singulares de lo que entendemos por el principio de igualdad sustantiva, como nos dice la CEDAW, de lo que entendemos por el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, y ahí tenemos la Convención, y ahí tenemos la reforma en materia de derechos humanos, el principio de persona y varias figuras que nos ayudan a ver esto. Y por otro lado, no nos podemos quedar, y creo que lo mencionó Idalia, estamos hablando de ciudadanía plena. Y tenemos que, como ciudadanía, ahora sí valga la redundancia, politizar ese concepto
para que los derechos sean interdependientes e indivisibles. Es decir, un juez no puede decir que una mujer tiene derechos político-electorales, pero no tiene derechos sexuales y reproductivos. Entonces, es un asunto de orden público que tenemos que ver de manera colectiva, solidaria. Nadie se puede apropiar de estos temas, ni en la academia, ni el activismo, ni las organizaciones. Son urgencias del presente que tenemos que atender para poder aspirar a una humanidad por venir, como diría Derrida, ¿no? Unas prácticas de la experiencia de lo humano, otras. Y por otro lado, me pregunta alguien de la Escuela Nacional de Trabajo Social que la universidad está tomando una postura correcta en torno a la violencia de género dentro de la institución, tomando en cuenta los diversos casos y denuncias en torno a académicos y académicas, docentes acusados de acoso, por ejemplo, que sin embargo continúan con sus labores protegidos por su posición y por la misma estructura universitaria, ¿no? Y bueno, aquí el antes Programa Universitario de Género, aquí está su directora ahora, que es un centro, lleva años trabajando en estas cuestiones, ¿no? Lleva años queriendo que hubiera un verdadero protocolo para atender la violencia de género dentro de la UNAM, la violencia de género en específico. Se logró que hace más de un año se publicara cuando la UNAM se adhirió o se montó en la campaña He4She, esta campaña publicitaria, que creo que fue una estrategia. Creo que a fin y al cabo se logró que se publicara este protocolo. Es un protocolo pues que ha trabajado en toda una estructura, en una universidad, en una unidad de atención de los casos. Cada facultad, cada entidad de la UNAM tiene su área jurídica, pero algunas, como la Facultad de Filosofía y Letras, que aquí está la abogada Socorro Damián, que lleva los casos de la Facultad de Filosofía y Letras, en específico una abogada especializada en perspectiva de género, que con acompañamiento y generosidad va guiando este tipo de casos, cree en los dichos de las víctimas, que creo que eso es muy importante y que tenemos que ir rompiendo este paradigma de pactos patriarcales, y ya no digamos aquí también pactos que tienen que ver con rangos académicos muy complejos y que muchas veces ha sido pues difícil de ir rompiendo desde una imparcialidad también. Y bueno, vamos trabajando, el protocolo tiene deficiencias, pero bueno, la Oficina de la Abogada General ha estado abierta a la crítica, ¿sí? Tiene claro que no podemos ser autoinmunes, sino tenemos que ser autocríticas de este tipo de adelantos que hemos tenido aquí dentro de la universidad, y pues estamos trabajando en eso, y nuestro grupo se comprometió, y lo hablamos en una de las reuniones también con las víctimas indirectas, que este caso de Lesbi Berlín tenía que traer muchos avances en este tema de hostigamiento y acoso sexual dentro de nuestra institución, y es en lo que queremos también trabajar como grupo. Pues ya. Muy bien, pues yo creo que ya sin más, pues damos por terminadas las labores de esta mañana en este foro, y les agradecemos a todos y a todas su paciencia, su escucha. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Clausura. Agradecemos la participación de todas nuestras mesas y también a todos los asistentes que nos acompañaron en el Aula Centenario y dieron seguimiento a este evento, así como todos los que nos siguieron en línea mediante Videoteca Jurídica. A todas y a todos ustedes, muchísimas gracias.